Cambiar de tema y vamos a hablar de un tema. Tenemos en línea en este momento al doctor Pablo Naveira. Él es especialista en fertilización asistida y vamos a hablar sobre la ley, ¿sí?, de fertilización asistida en la Argentina, que si no digo mal, creo que la ley se ha, por decirlo de alguna manera, se ha declarado en el 2013 y me gustaría que él, que es el especialista en el tema, el doctor Pablo Naveira, nos explique de qué se trata. Hola, Pablo. Hola, Martín, ¿cómo te va? Encantado. Un gusto escucharte, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Sí, por supuesto que el tema de la ley trajo mucho Sí. que hablar allá por el 2013, ¿no? Exactamente, dije bien 2013, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Bueno, por supuesto se tardaron su tiempito, diputados, senadores, vos sabés cómo son estos tiempos. Se publicó, se reglamentó, esto quizás llevó a la práctica quizás una demora, pero hoy por hoy está absolutamente en vigencia y la ley no habla específicamente de los tratamientos, sino que habla de qué manera uno puede acceder, ¿no es cierto?, con qué cobertura, tanto de la obra social, de la empresa de medicina prepaga, y en el caso de no tener ninguna de estas dos, tendrían que estar cubiertos por los hospitales públicos, ¿no? Pablo, esto lo que vos estás contando para la audiencia es lo más importante, ¿verdad? Porque la gran frustración que generaba el no poder acceder a este tipo de tratamientos, que son tratamientos que uno los tiene que hacer en forma privada, son sumamente costosos, además de todo lo que significa la apuesta emocional, el estrés que significa ponerle el cuerpo, ¿verdad? Que vos ahora nos explicarás un poco mejor esto. Creo que es un gran aliciente para muchas personas que están en la búsqueda de embarazarse y no lo logran en forma natural, ¿verdad? Sí, 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 como vos decís, o sea, ya la ansiedad, la angustia que implica, ¿no es cierto?, estar padeciendo por este tema de fertilidad, ese embarazo que no llega, el diagnóstico médico, ¿no?, sentarse con un especialista, decir, bueno, tenemos determinadas chances, podemos hacer de medio tratamiento, y que ese tratamiento quizás, claro, hoy por hoy está muy alejado del bolsillo, ¿no?, digamos, el promedio de lo que cobramos la mayoría de los argentinos. ¿Y cuál es el alcance de la cobertura, perdón, Pablo? La ley salió con una cobertura muy completa, digamos. Bueno. Un momentito dice de cobertura integral. Esto implicaría tratamientos, implicaría medicación, implica todo lo que corresponde a los anexos a un tratamiento, como el apoyo psicológico. Eso te iba a preguntar, si también los anexos que tienen que ver con todo lo que es el apoyo psicológico, y si es exactamente el mismo tratamiento que con anterioridad uno tenía que ir a hacerse cargo o abonarlo en forma privada, si es exactamente la misma cobertura, pero acá tiene este anexo, que es el que decís vos, de todo lo que es también la contención psicológica, ¿verdad? Sí, eso es fundamental. Nosotros antes en manera privada, por supuesto que sugeríamos siempre como parte del complemento un apoyo psicológico, porque bueno, esto está demostrado que por supuesto los pacientes ante este territorio nuevo, ¿no es cierto?, que es encarar un problema de fertilidad, deberían estar acompañados. En ese sentido, nosotros sugeríamos, no era de ninguna manera una obligación, de hecho ahora tampoco lo es, pero la mayoría de los pacientes quizás ya tenían su psicólogo, entonces de alguna manera lo iban manejando por ese lado. Hoy por hoy hay como una subespecialidad, ¿no es cierto?, dentro de la psicología, que son los psicólogos especialistas en fertilidad. Vos sabés que es muy interesante esto que vos estás diciendo, Pablo. Es muy interesante, porque la devolución de los pacientes era, fui a mi psicólogo, pero en realidad no sabe lo que es una fertilización in vitro, un ICSI, columnas de anexina, vos fijate las palabras que estamos hablando, Martín. Entonces me decía, me pasaba 40 minutos, y esto con un poco de humor, 40 minutos explicándole yo a él de qué se trataba mi tratamiento. Porque el paciente es el que se termina convirtiendo en el experto, por eso yo siempre digo que a veces los pacientes son los que de alguna manera a nosotros le tenemos que pagar a ellos porque terminamos aprendiendo a partir de ellos, ¿verdad? Es increíble. Exactamente, los van llevando. Bueno, esto fue cambiando, hoy por hoy hay un montón de cursos que se pueden hacer desde el lado de la psicología, asesorados por los médicos, para que uno, entre en todo este lenguaje nuevo, ¿no? Los tratamientos, que inclusive uno como médico va viendo que avanzan día a día, y la capacidad de uno de aprender y de poder adaptarse a esta terminología nueva y cómo poder aplicar esto en el país es interminable, ¿no? Esto está hablando de que estamos siendo un país que de alguna manera está creciendo emocionalmente con este tipo de cosas. ¿Por qué nombro la palabra emocional? ¿Por qué? Porque se está teniendo en cuenta este otro aspecto, que es la emocionalidad de una persona que no puede acceder
a tener un hijo por vía natural. Y después nos encontrábamos con otro problema, o la sociedad se encuentra con otro problema, que significa cuando uno quiere ir a adoptar, la burocracia de lo que eso significaba. Entonces, esta idea y este sueño de convertirse y realizarte como padre, de alguna manera generaba mucha frustración. Y como vos lo sabés muy bien, que recién hablábamos de todo lo que genera la emocionalidad y el estrés de un tratamiento de estos, también toda la emocionalidad y estrés que genera la imposibilidad de poder acceder a esto. Entonces, me parece, yo lo aplaudo de pie, que esto sea así, porque, bueno, vos lo sabrás muy bien, Pablo, que la manera en la que pensamos, en la que enfocamos y cómo nos estamos sintiendo, que nuestros pensamientos regulan nuestras emociones regulan también nuestra parte hormonal, fisiológica, y esto es donde genera, digamos, muchos de los trastornos, que es lo que decís muy bien vos. A veces los terapeutas ponen el foco en lugares con la mejor intención, pero que no es el lugar adecuado, por decirlo de alguna manera, en el tratar psicológicamente a un paciente que está transitando o a una paciente que está con todo un cambio hormonal, con un montón de cosas que hay que tener en cuenta que pueden traer algún tipo de trastorno o de variación en su estado de ánimo, ¿verdad? Sí, esto está comprobado, vos sabés que está todo ligado, la parte psíquica, neuronal, hormonal, a partir de ahí, por supuesto, que un paciente que esté mucho más compensado emocionalmente se ve que encara mucho mejor los tratamientos y que probablemente eso lo lleve también a tener resultados más favorables, ¿no es cierto? Y Pablo, vos nos podés explicar, yo sé que dentro de lo que sería la fertilización asistida o asistida mecánicamente o médicamente, creo que se dice exactamente la terminología, ¿en qué consistiría? Porque sé que hay varias técnicas y varias maneras, pero digamos, me gustaría que le pudieses explicar a la audiencia, que nos cuentes a todos, en qué consiste la fertilización asistida. Claro, nosotros primero tenemos que considerar que el volumen de pacientes es muy grande. Hay que considerar que 1 de cada 6 parejas pueden estar pasando por algún problema de fertilidad. Claro. No significa que todos vayan a esta fertilización in vitro, correcto, o ICSI o estas palabras complicadas, sino que hay un gran porcentaje que se pueden resolver quizás con alguna pastilla, quizás con alguna inyección, cosas muy cotidianas de consultorio. Después quedan los tratamientos, que en grandes grupos los hemos dividido en de baja complejidad y de alta complejidad, exacto, por lo que implica, ¿no es cierto? Sí. La baja complejidad es algo sencillo que se puede realizar en un consultorio médico, y la alta complejidad, ahí sí necesitamos de quirófano, laboratorios especializados en fertilidad, con biólogos muy entrenados, porque es lo que se hace la fertilización extracorpórea, o sea, claro, hay que sacar los óvulos de esa señora, fertilizarlos en el laboratorio, claro, y una vez que son embriones los colocamos en el útero. Claro, o sea que esa es como una gran división, como para que se entienda dónde estamos parados al momento de dividir, ¿no es cierto?, lo que es baja y alta complejidad. Ahí está. Ahora, en el punto, ahí te hago un punto, desde tu opinión médica, ¿no? Vos sos especialista en esto, pero también está toda esta controversia que sobre todo en estas últimas décadas acá en Argentina, que se ha puesto, digamos, yo no me gusta usar esta palabra, pero tiene que ver con esto, de moda, por decirlo, donde muchos, incluso artistas argentinos o artistas a nivel internacionales, han hecho este tipo de técnicas o han alquilado vientres, ¿sí? Para tener sus hijos y armar su familia, ¿verdad? Y donde ha habido una parte de la sociedad que excluye esta idea por decir que terminamos convirtiéndonos, o que son hijos, como se ha escuchado en algún momento peyorativamente, hijos de laboratorio, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión te compete esta idea vos como En realidad, médico? claro, a veces la ciencia, las técnicas avanzan mucho más rápido de nuestra capacidad de comprensión, ¿no es cierto? De la capacidad de la sociedad o de nuestras mentes, ¿no es cierto?, ya formateadas de alguna manera, tratar de incorporarlo. Claro. Yo calculo que cuando se hizo el primer trasplante renal, el primer trasplante hepático, habrá causado el mismo nivel de conmoción, ¿no es cierto? Y hoy es una práctica que se hace miles y miles por día en todo el mundo. Sí, los trasplantes de vejiga también. Por supuesto, todos los días nos enteramos algo nuevo. La primera fertilización in vitro fue vista quizás también con una lupa, ¿no es cierto?, a ver cómo iba a sostener esa familia, haber producido quizás un bebé a partir de un laboratorio. Bueno, estas cosas se han adaptado, por supuesto, hoy por hoy hay millones de nacidos por estas técnicas, son técnicas muy seguras, se aplican en todos los lugares del mundo. Y el tema de alquiler de vientre es un tema aparte, es un tema de debate absoluto, porque acá en el país no tenemos una legislación que avale
el tema de alquiler de vientre o maternidad subrogada. Entonces, y hay un punto, vos sabés que sí. a mí me pasó, de hace muchos años yo trabajé en una importante medicina prepaga en el área comercial. Ajá. Y vos sabés que me pasó que uno de, digamos, de los embarazos múltiples que hubo, muy conocidos, que no los voy a nombrar por una cuestión obviamente de respeto, aunque son públicos, y donde fue muy controversial dentro de la medicina prepaga, porque era un embarazo múltiple, todo lo que significa. Dentro de esta nueva ley, ¿se contempla la posibilidad de embarazos múltiples a partir de estas técnicas? Claro, la ley no está contemplada en las técnicas, no describe las técnicas ni cómo debemos los médicos realizarlas. Ah, ¿cierto? perfecto. Solamente vale la aclaración, de coberturas. Bien. Después quedamos nosotros como médicos, ¿no? Pertenecientes a la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, se llama SAMER, correcto, que ponemos nuestras formas de trabajo. Hoy por hoy, lo que ha pasado quizás tiempo atrás, que vemos los quintillizos en la televisión, bueno, y bueno, creo los que quintillizos son los que te hablaba, los quintillizos Riganti. Exactamente, son muy famosos porque eran en los orígenes de los tratamientos, años 80 y pico, principios de los 90, donde las tasas de embarazo eran muy, muy pobres. Entonces quizás los médicos y los biólogos ahí sí se animaban a transferir varios embriones a ver si alguno de ellos terminaba siendo un embarazo. Exactamente. Después pasaba todo junto, implantaban los 5 y bueno, ahí tenés esa tragedia. En realidad uno lo ve en la tele como una especie de algo hermoso, nosotros como médicos lo vemos como una tragedia a nivel reproductivo, obstétrico, es un embarazo de mucho riesgo. De mucho riesgo para la mamá, ¿no? Y para los bebés también, claro. Eso que cuidar, el final de nuestro trabajo es de acá a 9 meses, ¿no es cierto? A mí lo que me parece interesante de esto que estás diciendo es que más allá de la técnica o de ser profesionales que ayudan de alguna manera a que esos padres puedan convertirse en papás, valga la redundancia, que puedan cumplir con su sueño, es también trabajar todo lo que tiene que ver con lo preventivo de esto, ¿no? Con la responsabilidad de lo que requiere el cuidado del paciente. No, por supuesto, los mismos ginecólogos que trabajamos esto sabemos de obstetricia, sabemos las consecuencias que esto puede traer. De hecho, hoy por hoy en ningún centro de Buenos Aires se transfieren más de 2 embriones. Exactamente, esa era la pregunta. Lo peor o lo mejor, como lo quieras ver, que te puede pasar es tener un embarazo gemelar. Y hoy por hoy no asusta a nadie, ni a la pareja, ni a la obstetra. Un embarazo gemelar en realidad tiene muy buen pronóstico, entonces hasta ese riesgo podemos llegar a asumir sin ningún problema para aumentar las chances de embarazo en un ciclo de fertilización in vitro, ¿no? Pablo, un placer escucharte, sos clarísimo, la verdad que nos encantaría poder en algún momento tener esta charla acá en piso, para poder ampliar y seguir hablando no solo de lo que es la fertilización, sino todo lo que significa también a nivel emocional en una paciente o en un matrimonio, en una pareja que quiere concebir un hijo. Así que, cuando quieras, Martín, yo soy un apasionado de la radio, también tengo mi propio programa de radio de fertilidad. Ah, qué bueno. Imagínate que todo eso... ¿Querés contarnos dónde nos pueden escuchar? Sí, estoy en In Vitro Radio, se llama el programa, todo junto, In Vitro Radio, bastante fácil de encontrar ahí, lo pueden googlear, lo pueden buscar en Facebook, ahí tienen los audios de los programas que hemos hablado, y es interesante porque no solo yo hablo del programa, sino que traemos un especialista por semana de fertilidad, y ahí ahí es cuando los oyentes empiezan como a acribillarlo a preguntas y eso se pone muy interesante. Bueno, Pablo, un placer, muchísimas gracias por tu profesionalismo y tu claridad con respecto al tema. Gracias. Cuando quieras, Martín, gracias, un abrazo. Muchas gracias. Pablo Naveira, especialista en fertilización. Maurito Sánchez.